un poco más tarde, pero presente todos los martes. Argentinos sin Domesticar TV, vamos a saludar al profe Beto, experto en historia, y hoy ha preparado algo muy interesante, como siempre, los autos y aviones de la patria. Nos vamos al 1950, 1970, con la industria nacional, autos y aviones fabricados acá, en la Argentina, en nuestro país. Beto, bienvenido. Hubo un momento en la historia argentina que nuestro país se planteó fabricar sus propios autos, sus propios aviones y hasta sus propias motos. Fue una época distinta, fue la época de un gran sueño de industria nacional. Hoy en Argentinos sin Domesticar TV vamos a hablar de ese sueño y cómo terminó. Somos argentinos sin domesticar, somos de acá. Muy buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Contexto, época, tiempo y lugar. Argentina, 1945, inicios, ya finales de la década del 40, inicio de la década del 50. Ha hecho su irrupción política el general Juan Domingo Perón y su presencia política o el nacimiento de lo que se conoció después como el Movimiento Nacional Justicialista o popularmente llamado peronismo. Dentro de esa innovación de lo que planteó el peronismo, se va a dar una particularidad muy interesante. Esta es la época donde la Argentina se va a plantear algo que ya en años anteriores había comenzado, que era la industrialización de nuestro país, conocida como la industrialización a partir de la sustitución de importaciones. Vamos a explicar un poquito de qué se trataba. Luego de la crisis financiera de 1929-1930, el mundo va a colapsar económicamente. Nuestra economía estaba muy relacionada con la economía, sobre todo de Inglaterra. El modelo económico era el agroexportador, o sea, la venta de carnes y granos, y así funcionaba la economía de nuestro país. De hecho, en la actualidad sigue siendo la base de la economía de nuestro país la producción del campo. Ahora, entrado ya la década del 40, el contexto mundial se va a producir o se va a desarrollar lo que se conoció como la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, las principales potencias del mundo se encontraban inmersas en este conflicto bélico, por lo cual nuestros principales socios compradores, fundamentalmente Inglaterra, ya no lo era. Entonces, en el contexto político de la Argentina, estamos post caída del gobierno de Irigoyen, el desarrollo de lo que se conoce como la década infame, el regreso o la restauración conservadora, el fraude electoral, o sea, la oligarquía argentina volvía al poder. Ya no por el voto, como había sido a partir de 1880 hasta la finalización de su periodo político con la llegada del irigoyenismo, el radicalismo, sino que era lisa y llanamente con los golpes de Estado y con el fraude electoral. En ese contexto comienza la Segunda Guerra Mundial y la Argentina estaba en un proceso donde tenía una gran crisis económica, que es raro, y estaba en jaque el modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque nuestra producción de carne y grano, si bien seguía estando, no teníamos compradores. Así es como lentamente comienza ese proceso industrializador de la Argentina, que inclusive va a cambiar el contexto sociográfico, si se requiere el término, que fue aquella gran corriente migratoria interna que se va desde las provincias del norte hacia la capital de nuestro país, hacia Buenos Aires, sobre todo buscando trabajo, y ubicándose en las principales ciudades satélites de la ciudad de Buenos Aires, dando origen al famoso cono urbano bonaerense. Despectivamente los van a llamar el aluvión de los cabecitas negras. Ese era el contexto. Llega el peronismo al poder y comienza a desarrollar una política de industrialización a partir de la sustitución de importaciones. Esto era producir
con la intervención del Estado, con el apoyo económico del Estado, con políticas de Estado orientadas a la industrialización, producir todo tipo de elementos que eran necesarios, productos que eran necesarios dentro del mercado interno. Así aparece la producción de heladeras, de cocinas, etc. La política del Estado, que no era exclusivamente de la Argentina, esta cuestión de intervenir en la economía y que se lo conoce como keynesianismo, insisto, no había sido solo exclusivamente argentino, sino se estaba dando en gran parte de los países occidentales, sobre todo por este contexto del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la Argentina le va a dar un impulso mayor a partir de las políticas de Estado impulsadas por el gobierno del general Perón, en lo que se conoce como el primer plan quinquenal, que es impulsar la industria, en este caso la industria nacional, de la producción de autos, de motos y también el desarrollo de la industria aeronáutica. Todo comienza a finales de la década del 40, en 1946, 47, 48, pero sobre todo va a tomar un gran impulso a partir del inicio de la década del 50. Y ahí van a aparecer dos militares muy, pero muy importantes, el general Savio y el general San Martín. Uno era ingeniero industrial y el otro era ingeniero aeronáutico. Y justamente el lugar destinado para el desarrollo de este proceso industrializado no va a ser Buenos Aires, sino que lo va a ser nuestra ciudad capital. La ciudad de Córdoba va a ser el centro de la producción de esta industria por sustitución de importaciones, fundamentalmente de autos y aviones. Argentina se va a poner dentro de ubicar, mejor dicho, dentro de los principales países, en este caso la élite de la producción de aviones, que en aquel momento se los conocía como aviones de impulsión a chorro, pero en definitiva dejaban el paso a los aviones a hélice para producir aviones que tenían otro tipo de reacción. Y ahí está el Pulqui 1 y el Pulqui 2. Pero también que estos se consideraron para algunos prototipos y otro en realidad fue el inicio de la producción a gran escala de este tipo de aviones a reacción, que solo algunas potencias que ya finalizada la Segunda Guerra Mundial habían comenzado a desarrollar, por ejemplo, la Unión Soviética en aquel momento y el mismísimo Estados Unidos. Ahora, también hay que decir que dentro de la producción, como dijimos, se desarrolló la producción de vehículos, como el tan mentado y conocido el auto de producción nacional conocido con el nombre de justicialista, y también la producción de un vehículo que a todos nos trae muchos recuerdos y que inclusive superó la etapa del gobierno peronista, que es un utilitario para la producción en el campo, que es el tan recordado rastrojero, que comienza a producirse en esta época y que va a tener todo un desarrollo de producción desde principios de la década del 50 y va a llegar hasta la década del 70, cuando la última de las dictaduras militares va a discontinuar su producción y va a dejar justamente de producir el rastrojero, uno de los vehículos de producción nacional que tuvo muchísima aceptación en la población. También se va a construir el tractor Pampa, la moto Puma, y va a ser todo una característica muy típica del primero y segundo gobierno del peronismo en la década del 50, y sobre todo el impulso industrial de una ciudad tan importante en la República Argentina, que va a ser la ciudad de Córdoba. ¿Qué pasa con este modelo industrializador de sustitución de importaciones y el sueño de producción industrial, dejando de lado las filiales y la producción de las grandes marcas internacionales que ya estaban en el país, como Ford, como Chevrolet, como Chrysler? En realidad, por varios factores que los vamos a enumerar, van a ir ganando espacio y van dejando de lado esto que nosotros hemos considerado como un sueño de la industria nacional. ¿Qué va a pasar? Primero, el modelo de sustitución de importaciones estaba limitado en cuanto a la producción para el mercado interno.
no así para competir en el mercado exterior. Luego, los avatares de la política argentina, esta política pendular que ha sido, no es solo de estos tiempos, de estos últimos años, sino que ha sido desde siempre. El modelo económico sigue siendo la base, el modelo del exportador, y distintos sectores políticos estaban más interesados en dar un desarrollo a las filiales extranjeras de las principales marcas del mundo que en desarrollar una industria nacional. Así es que con la caída del gobierno del peronismo en 1955, con la Revolución Libertadora, el impulso que le va a dar en cuanto a las políticas económicas van a estar orientados ya no a la producción nacional, sino a políticas más liberales y de apertura, no tanto ya de intervención económica del Estado, de apertura en cuanto a la producción. Eso, las políticas económicas, la situación política nacional, los vaivenes, como dijimos, la política pendular, los cambios de modelos económicos hizo que este impulso que le va a dar el primer plan quinquenal y luego el segundo plan quinquenal del gobierno peronista de la década del 40 al 50, quedara en ese punto, en un sueño, que si bien tuvo un gran impulso, de hecho Córdoba siguió siendo y en parte sigue siendo una de las ciudades más industrializadas de la Argentina, con el desarrollo de lo que se conoce como FADEA y esta instalación de distintas fábricas en Córdoba, no llevó a que se concrete finalmente una política de Estado, es decir, una política en cuanto a la producción industrial que más allá de los cambios de distintos gobiernos y de distintos signos políticos se mantuviese en el tiempo. Por eso, en el día de hoy traíamos esta historia, este sueño industrializador que se generó allá en la década del 50 y que quedó trunco, quedó ahí en el tiempo. Que ha sido, inclusive sigue siendo, punto de análisis, por ahí de tergiversación de la historia en sí, pero que sí lo dejamos, como siempre queremos hacerlo, como un punto para que lo analicen, para que lo piensen, y si les interesa, busquen mayor información, pero sobre todas las cosas, saquen sus propias conclusiones. De esta manera, terminamos una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Nos vemos el próximo martes. Chao.